31 minutos desde las 10 de la mañana. Estamos filmando en vivo esta entrevista porque, claro, la vas a poder disfrutar luego a través de nuestra fanpage en Facebook, la fanpage de Radio de las Naciones, en realidad. Nos buscas así, Radio de las Naciones, también en 5 mañanas, el face oficial del programa. Cada vez que uno entrevista a un veterano de guerra, le corre por dentro una sensación que es muy linda, ¿no? Me ha tocado entrevistar en varias ocasiones a diferentes exponentes y referentes de lo que fue la batalla de Malvinas y aquellos que integran organizaciones de veteranos de guerra, pero el contexto de esta entrevista es otro, ¿no? Hace algunos días pudimos celebrar el bicentenario de la emancipación de nuestro país y realmente la polémica no tardó en llegar después de esto, motivo por el cual mi compañera Jessica Maldonado consiguió poder estar entrevistando en el día de hoy al señor Gustavo Pirich, a quien le damos ya mismo la bienvenida y le agradecemos de paso por su tiempo y por estar acá en los estudios de Radio de las Naciones. Gustavo, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buen día. No, muchísimas gracias a ustedes. Jessica, a ver, vino con la noticia de que te podíamos entrevistar y nos pareció algo muy digno de hacerlo porque, a diferencia de lo que muchos creen, en el Bicentenario no todos los veteranos de guerra recibieron el reconocimiento merecido, o por lo menos no todos los que estuvieron presentes en aquel acto estaban de acuerdo del todo con esa celebración, ¿no? Contame un poco en qué contexto te encuentra este acto. Mirá, lo primero que hay que decir es que desde hace muchos años estábamos esperando este reconocimiento. Sí. El desfile frente al pueblo, o la marcha frente al pueblo, para que el pueblo nos pudiera abrazar, como no lo pudo hacer cuando volvimos, porque nosotros nos trajeron de noche y en silencio. La dictadura no nos dejó tener contacto con el pueblo, puso vallas y trató de mostrarnos lo menos posible, ¿no? Éramos un bicho raro. Claro. Volvíamos de una guerra. Y de una guerra que vamos a analizar después, muy contradictoria, con muchas aristas que la hace una guerra no muy fácil. Si las guerras no son fáciles, esta por las connotaciones que tuvo, no lo fue. Entonces lo primero que hay que decir es esto. Por lo cual nosotros no tenemos ninguna palabra en contra de los compañeros que participaron de muy buena fe. Sí. Pero habíamos discutido antes de ver si participábamos o no, que esto podía suceder, que el desfile, más allá de ser esta oportunidad que estábamos esperando todos, porque no había nadie que no estuviera esperando esta oportunidad, se podía convertir en esto, en un muestrario de personajes nefastos para lo que tiene que ver la democracia argentina, y que iban seguramente a hacer atrasar el reloj de la constitucionalidad y de la democracia como finalmente sucedió. O sea que en ese sentido creo que acertamos en buena hora con el comunicado, creo que acertamos con el alerta hacia nuestros compañeros también. ¿Ya lo sabían de antemano esto que iba a ocurrir? ¿O lo sospechaban? No tenemos la bola mágica, pero vos haces una convocatoria a todos los veteranos de guerra en general, en una causa tan complicada como es Malvinas, y con tantas aristas distintas, ahí podía haber cualquier cosa, digamos, claro. Como efectivamente sucedió, porque el tema de Rico es solo un emergente. Eso te iba a preguntar, porque fue el caso que más trascendió y fue el caso que los medios tomaron como simbolismo, ¿no? Claro. El ex cara pintada desfilando, pero evidentemente hay más de un personaje que vos en este momento podías enumerar que también estuvo desfilando sin ningún merecimiento de hacerlo, ¿no? Y yo no lo podía creer, estaba mirando el desfile desde mi casa en televisión y, bueno, detectaba algunos amigos, compañeros, mira quién fue, qué sé yo. Y en un momento veo pasar a alguien que hasta la semana pasada estaba preso por delitos de lesa humanidad y que yo no sabía, la instancia de casación lo había sobreseído. ¿Querés nombrarlo? Sí, Carlos Eduardo Carrizo del Valle Salvadores, que fue el segundo jefe de la unidad en la que yo estuve. Y que merece todo un capítulo aparte. Seguro. Porque era el tipo más bueno que había, y viste que en las distintas instancias así institucionales y demás siempre hay un bueno y un malo. Bueno, él era el bueno y tengo muchas anécdotas con él hasta finalmente desembocar en darme cuenta quién era. Si querés después
en algún momento, si tenés el tiempo, volvemos a esto, porque la verdad que realmente es una muy buena anécdota. Sí, que pinta en cuerpo entero lo que fue todo este capítulo de la historia argentina, ¿no? ¿Quién estaba a nuestro lado y no sabíamos? ¿Y quién está hoy a nuestro lado y en base a las leyes de impunidad y no sabemos? Claro. Yo estoy hablando ahora con vos, bueno, vos no, porque no das los tiempos, las edades, digamos. Exacto. Pero podría estar hablando con alguien de 60, 70 años, 80, y no saber exactamente de quién se trata. Claro. A ver, vos presidís en este momento la Asociación Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos, ¿no? Con todo lo que esto implica. Tu trabajo como, en este caso, como vos sos periodista y demás, trasciende lo que es Malvinas en el momento bélico y va un poco más allá de la guerra hasta llegar a la actualidad, ¿no? Haces todo un repaso constante de si efectivamente la guerra de Malvinas terminó, si hay una deuda todavía con la guerra, hasta cuándo se va a seguir polemizando sobre si los héroes son héroes o no, y el trabajo te ha dado la posibilidad de escribir, por ejemplo, este libro que tenemos acá en la mesa que vamos a sortear en un rato nomás, que se llama Hojas de Ruta. ¿Esto es así? Así es, Hojas de Ruta, de la guerra en las islas a la guerra del continente. Precisamente pinta eso, de el camino que tuvimos, por eso Hoja de Ruta, y también porque se prestaba para el título verdadero. Sí, exacto. Y combinaba, digamos, pero de la guerra en las islas, porque nosotros estimamos que hubo dos guerras. La guerra en Malvinas y todo esto que venimos pasando hace 34 años, que también se convirtió en una verdadera batalla, ya no contra Inglaterra, sino contra el Estado argentino. Es increíble, ¿no? Que tenga que uno estar pidiendo, trabajando y seguir en guerra, como vos bien decís, es metafórico, pero en realidad abarca muchísimo en el Estado que uno fue a defender, ¿no? En Malvinas. Esto en realidad vuelve a lo mismo, uno que tuvo la posibilidad de hablar con muchísimos excombatientes, es un discurso que se replica en todos ustedes. Esto de entender que el reconocimiento va más allá de algo simbólico, ¿no? Tiene que ver con empezar a inculcar en las generaciones jóvenes, como podemos ser nosotros, que también es algo que hemos hablado y que hemos dicho muchas veces, que no entendemos del todo el contexto de Malvinas, por más que uno lo pueda leer en un libro en el día, si bien pasó hace muy poco, ¿no? Porque en materia de historia hace muy poco, las generaciones jóvenes todavía no logran tomar dimensión de lo que fue Malvinas. Es que una duda pendiente que tiene el Estado argentino de explicar y de ayudar a dimensionar a toda la sociedad lo que fue este conflicto bélico en el país. Lo que pasa es que hay una complejidad en Malvinas, como yo creo que lo hay en todas las guerras, exacto. Pero esta es una guerra iniciada por una dictadura militar. No fue, como dicen algunos compañeros, que para mí están equivocados, que como si con esto, fuera más fuerte el ejemplo de los compañeros caídos en Malvinas, o el ejemplo nuestro que afrontamos la guerra con 19 años, ¿no? Pero dicen, a Malvinas fuimos con el mandato popular y defendiendo el uniforme de San Martín. Bueno, la verdad, muchachos, no. A Malvinas no fuimos con ningún mandato popular, a Malvinas fuimos porque nos mandó una dictadura. Exacto. Como diría el amigo Osvaldo Bayer, nada más y nada menos que una dictadura que tenía una característica muy especial con respecto a otras dictaduras. Osvaldo la define como la dictadura de la desaparición de personas. La define, creo que muy bien. Fue la característica principal de esta dictadura. Y no fuimos a defender el uniforme de San Martín, lo podríamos decir simbólicamente, pero mis jefes no fueron ninguno de los oficiales que tenía San Martín o integrantes del ejército de San Martín, que San Martín tenía a su cargo. Mis jefes eran gente que venía de estar instruida en la Escuela de las Américas para la represión antisubversiva, con prácticas de tortura. Entonces
la verdad no era lo mismo. Claro, pero pasa justamente esto, ¿no? Cuando los hechos por contar no son muy alentadores, se acude constantemente al simbolismo y se cae en frases hechas como esta, como que fueron a defender, que en materia textual puede ser un poco cierto que fueron a defender a la patria, todo el mundo lo sabe, pero el contexto no era el contexto heroico que uno intenta transmitir. Era un contexto sumamente preocupante el que estaba atravesando la Argentina en ese momento, ¿no? Exactamente. Lo que no obsta decir que es impresionante el ejemplo de cómo se combatió, cómo los conscriptos combatimos en Malvinas. Seguro. Cómo enfrentamos. Hay que tener conciencia de que... Nos es imposible tomar dimensión justamente por eso, por lo hollywoodense de la hazaña, ¿no? No, yo creo que no cabe, todavía no nos cabe en ningún lado. Ni siquiera a ustedes les cabe lo que hicieron, así que imagínate a nosotros. Porque como es tan grande, las cosas tan grandes no caben en ningún lugar. Y entonces es difícil encorsetarlas para entenderlas, para analizarlas y demás. Es tan grande. Yo siempre digo, es tan grande el ejemplo de los compañeros que murieron en Malvinas, que murieron a cambio de defender a la patria. Y como decía alguien que ahora creo que era San Martín, solo pidiéndole un lugar donde ser enterrados. Es tan grande ese ejemplo y se agiganta con el paso de los años, porque en Malvinas enfrentamos a Gran Bretaña con todo el apoyo de Estados Unidos, y de toda la OTAN. O sea, esos ejércitos que después o antes habían entrado en infinidad de países a cuidar sus intereses económicos, su petróleo y demás, se conjugaron todos juntos en Malvinas. Seguro. Gustavo, a ver... todavía no entendemos. La historia ya la conoce la gran mayoría. Vuelvo a insistir, aunque no tomemos dimensión de lo que realmente fue, uno puede estar hablando horas. Me encantaría estar hablando horas. Y estamos orgullosos. Sí, pero por supuesto que sí, pero genera orgullo. No mezclamos las cosas. Aún así, el orgullo, y esta es la discusión que tenemos siempre, el orgullo muchas veces está generado en nosotros, en los jóvenes, porque sabemos lo que fue Malvinas, pero no porque tenemos dimensión realmente de lo que se vivió en esa época, ¿no? Sabemos de los veteranos, sabemos de los héroes, sabemos de lo que ocurrió, sabemos de las mentiras que se manejaban en el interior del país para vender una guerra diferente a la que finalmente fue. Eso lo sabemos porque lo dicen los libros, pero nos cuesta dimensionarlo realmente, y es el trabajo que el Estado debe garantizar, y que hasta el momento, con todos los gobiernos que han pasado, no se ha logrado justamente llegar a eso. Puede ser también porque a Malvinas no solamente sobrevivieron los veteranos de guerra, sino que los responsables. Y eso es también lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el desfile de hoy. Aquellos que fueron responsables y que tuvieron un rol patético dentro de la guerra, hoy están desfilando a la par de ustedes. Y eso es injusto, y por eso quiero creer que sale el comunicado que ustedes emiten desde la cuenta de Facebook, en este caso, que es donde estamos viendo. Invitamos a toda la gente a que la puedan seguir también, pero en el que dice textualmente: no desfilamos con torturadores. Sí, y porque... A ver, lo de torturadores tiene un par de connotaciones, por lo menos dos. Una, ahí todavía subsisten torturadores que participaron en la represión interna. Sí. Todavía están. Y también a la luz de algo que hay que alertar, que es el dictado de un decreto, el decreto 721/16, que merece otro capítulo aparte, que yo creo que no se ha dimensionado todavía, pero que ya ha permitido el ingreso de personajes ligados a la represión. Algunos de ellos acusados por conscriptos en la época en que fueron sus jefes de enseñar cómo torturar. Bueno, esos tipos están entrando a la luz de ese decreto, lo cual les debe haber permitido también estar ahí presentes. El decreto fue aprobado hace muy poco, ¿no? Sí, los primeros días de febrero. Sí, estuvimos comentándolo también porque fue muy polémico, fue de público conocimiento en realidad, y sí, es preocupante. Y ya se está usando, hay que alertar que ya se está usando, porque algunos decían, no, pero todavía el jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente, esto es una cuestión administrativa, solo ascensos y esto, bueno, ascensos, nombramientos, reingresos a la actividad, algunos de ellos burlando el boletín oficial. ¿Qué pasó una vez que publicaron esta carta, este comunicado? ¿Cuál fue la reacción de, en primer lugar, sus compañeros,
Supongo que debe ser de respeto, así como ustedes respetaron a quienes fueron, seguramente hay compañeros de ustedes que deben haber dado visto bueno a la decisión de no ir, pero de la gente, ¿no? Del común de la gente que Sí. ve que efectivamente no todos los veteranos tuvieron el tributo que merecían, no porque no querían, sino porque prefirieron no estar presentes. Yo te cuento eso, pero te completo el tema de los torturadores. Sí. Torturadores, en ese sentido, y torturadores, los que seguramente hubo más presentes, que están acusados de torturas y violaciones a derechos humanos en las causas que están presentadas, y algunas de ellas están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Malvinas. Hay hasta acusación de asesinato en Malvinas. Sí. De suboficial a soldados. O sea, estas son las dos categorías de torturadores. Torturadores en la represión interna y torturadores en Malvinas. A esto nos referíamos con torturadores. Y en algunos casos se repiten. Son los mismos. Torturadores en la represión interna y después practicaron es que también en las Malvinas. caras en la Argentina no cambian nunca. Son No, siempre se las repiten. mismas. No, caso Malvinas Sí. es simbólico, pero en todo, en Así economía, en política, en los medios, en lo que son Sí, siempre no las hay, mismas no hay caras. renovación. Se No hay habla renovación. ni política, ni económica, de los Seguro. economistas, nada. ¿Ves? Ahora ves las mismas caras que veías en la década del 90 y son los mismos que salen a Claro. hablar de cuestiones que ya se probaron. Pero volviendo a esto y a responderte lo que me decías. Sí, la reacción de la gente, ¿no? La reacción de la gente fue muy diversa. A ver, ahí en el desfile, muchísima gente vitorió a los veteranos en general. Claro, porque eso me decía un compañero también, que uno cuando fue al desfile era tanta la gente que había, que efectivamente, porque aparte, vuelvo a lo mismo, sabemos que son veteranos, pero uno no puede personificar a cada uno como quién es. Eso por ahí pasa en el rol de periodista, que sabe quién está presente y quién no, y desde ustedes que también conocen la interna. Pero para el común de la gente, ve desfilar un grupo de gente, saben que son veteranos y obviamente va a aplaudir, independientemente de quién integre esa patota, ¿no? Pero precisamente porque ahí está la responsabilidad del Ministerio de Defensa. Exacto. Hoy el ministro de Defensa sale a decir algo que no es verdad del todo, o del todo verdad, porque oculta una parte. Dice, nosotros no invitamos a Aldo Rico y no invitamos a Nani, que también es un apologista de la dictadura. Claro, pero bueno, en realidad lo que hicieron supuestamente es dar la posibilidad de que quien quiera desfilar pueda hacerlo, ¿no? O sea, no invitaron uno por uno. No, o sea, es una parte cierta, no invitamos a Aldo Rico. Claro. Es decir, no le mandamos una esquela a Aldo Rico diciéndole, lo esperamos a usted en el festejo del 200 aniversario. Pero eso no lo hicieron con nadie. Lo que nos pusieron fue un filtro. Dejaron la puerta abierta en este caso. Dejaron la puerta abierta y entró todo el mundo, ya lo vimos. Entonces, no se lave las manos el ministro de Defensa. Claro. O Ricardo Alfonsín, que sale a decir en su Facebook oficial, la verdad no me explico quién puede haber hecho una combinación e invitar a los del operativo Independencia, a los que se alzaron contra la Constitución y a los excombatientes de Malvinas. No, Ricardo Alfonsín, sí, explícatelo. No busques afuera. Como están diciendo, el ministro de Defensa salió a decir, fueron los veteranos de guerra. Fueron los excombatientes. Se está lavando las manos. Claro. Ya Claro. tiene dos cosas que explicar. Tiene que explicar el decreto 721 y tiene que explicar por qué no pusieron un filtro para ver quiénes iban a estar presentes en el desfile de nada menos que el 200 aniversario de la independencia argentina y nada menos que la primera vez que los excombatientes fueron invitados a desfilar. Mirá si tiene que explicar. Claro. Si Esperemos quedara, que lo explique. si quedara todo en un desfile, uno puede estar de acuerdo o no, te puede gustar más o menos, ya fue un desfile, el Bicentenario, 200 años de la Declaración de la Independencia, no fue más que un acto patrio, con sus aciertos, con sus errores. El problema es que no queda solamente en un desfile, porque si vos me estás diciendo que aquellas personas que en el momento de Malvinas ahora están tomando cargos y jerarquizaciones que hasta hace un tiempo eran impensadas, va más allá del acto, ¿no? Del desfile solamente y de ver a Aldo Rico arriba de un camioncito desfilando. Así es. Y entonces hay que explicar esto, porque fue un acierto el desfile en sí. Esto no
O sea, los compañeros lo venían esperando. Sí. O sea, ahí tenés el acierto. ¿Sí? Ahora, no pusieron en ningún momento en la cartilla procesados, imputados, presos hasta hace 2 días por delitos de lesa humanidad. Hay responsabilidad igual abstenerse. de quien va a desfilar, de ser tan cara dura de ir a desfilar. Porque uno puede entender que quizás la intención del gobierno no fue malintencionada de invitar a la gente, ¿no? Yo no voy a entrar. Claro, a pero la intencionalidad del gobierno. por eso, me parece que quizás hay también una cuestión de respeto que tiene que surgir de aquellos que no tuvieron buen desempeño durante la época de Malvinas y no lo tuvo, ¿no? Lo que pasa que aquellos que... A ver, estos personajes están esperando volver. Claro. Entonces es la mejor de las oportunidades para ellos. Haber sido mimetizados con los conscriptos y aplaudidos y vitoreados, hoy les da para decir, ¿vieron? El pueblo no hace distingos. El pueblo no hace distingos, estamos todos juntos. Y les da la posibilidad al otro día, cuando le preguntan a Macri, cuando le preguntan por la presencia de Rico, no responder puntualmente sobre esto y decir, vamos en un camino de reconciliación, vamos en el camino de encontrarnos con el otro. Señorita Jessica Maldonado. Gustavo, vos hablabas recién sobre la repercusión que había tenido justamente el comunicado y que dijiste que fueron diversas. Bueno, una de las cosas que se leían en los comentarios era el hecho de que, si bien ustedes no desfilaron, obviamente, como ustedes dicen, con torturadores, una de las cosas que se decía era que tampoco habían tenido la posibilidad de desfilar antes con gobiernos anteriores. Claro. Y entonces tomando eso como una reivindicación por ahí más allá de la otra parte que veían ustedes. Y lo otro tiene que ver justamente con Milani, con el gobierno anterior, para que me cuentes un poco y nos cuentes, sepamos qué es lo que la asociación, en este caso Acomade, opina al respecto, porque justamente se ve, es tan dispar todo, o sea, es como blanco o negro, si estás con un gobierno o estás con el otro, y por ahí hay ciertas cosas, los grises que no se terminan de ver. Entonces me gustaría saber qué era lo que la Acomade opinaba en este caso de Milani en el gobierno anterior, cuando ustedes no habían podido desfilar. La primera pregunta es, ¿esto es cierto? Jamás se nos invitó a desfilar. Es así. En el aniversario... Sí, el bicentenario de la declaración de Libertad, 1810. Estamos festejando el tantas 25 cosas. de mayo. El 25 del de 25 mayo, de, el 25 de mayo. Pasa que son 2 fechas para festejar algo parecido, claro. ¿no? Pero La bueno, revolución. La revolución. La revolución 2010. de mayo, sí. Concretamente, no se nos había invitado. Malvinas estuvo solo presente en la representación que hubo artística, ¿no? En un pasaje se hablaba de Malvinas, como se hablaba de los desaparecidos, de las madres. Bueno, estaban representados ahí, pero a nosotros no se los invitó como actores. No obstante, un grupo de nuestros compañeros irrumpió al final y desfiló. No recuerdo cuántos eran, yo en ese momento no estaban en otro lugar, pero los compañeros desfilaron con una bandera que decía tenemos 649 héroes y fueron muy aplaudidos. Esto en el acto del Bicentenario del 2010. Del 2010. Claro, sí. pero que no fue organizado por el gobierno de ese momento, sino que fueron ellos porque lo sentían así. Digo irrumpimos porque me siento parte. Sí, yo no claro. estaba, pero irrumpimos. Si hubiera estado, estaría ahí. Entonces nos parecía que teníamos que estar y lo hicimos. Claro. Digamos, esta era la primera vez que se nos convocaba a desfilar. Esto por una parte lo que me preguntaba Jessy. Después la otra parte era lo de Milani. Lo de Milani, sí. Bueno, yo aprovecho, estaba por contestarle uno por uno a los que en el Facebook convocaron, dijeron esto, a que hay una especie de deporte nacional que es hablar de lo que no se sabe. Sí. O de lo que no se ha indagado suficientemente. Redes sociales permiten eso, ¿no? O de lo que... Sí, los medios también. Claro, no es sorpresa, eso iba, ¿no? Ni siquiera los medios hablan muchas veces bueno, de lo que saben. le voy a contestar a todos así que ellos. Imagínate. Y le voy a contar a la audiencia y a ustedes que nosotros no nos manejamos entre... a ver, para nosotros el tema de los derechos humanos es... si hay un torturador, es un torturador.
A ver. No hay bandera política no hay detrás de eso. política detrás de los derechos humanos. Totalmente. Así que los que nos acusan de K o los acusan de macrista, porque tenemos de todo, muchos nos acusan de K, otros nos acusan de macrista. Con Milani tuvimos una posición muy clara como la tuvimos, en este caso como suelen ser nuestras posiciones, sin medias tintas. Y que fue acompañada por la sociedad, perdóname, porque la sociedad también repudió a Milani y fue, creo yo, uno de los personajes más nefastos que tuvo el gobierno anterior, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, le cuento a todos los que hablaron, para ver si escuchan y se arrepienten, si ponen algo, que primero con Milani sacamos un comunicado diciendo que en el momento en que se lo estaba por tratar, se estaba tratando el pliego, que por supuesto estábamos en contra de que fuera el jefe del ejército. Seguro. Que debían pasarlo a retiro para ser investigado. Y que el gobierno debía soltarle la mano. Así, sin medias tintas, a lo que nos acusan de acá. Cuando fue nombrado, en el 24 de marzo del año pasado, ¿fue el anterior? El anterior. El anterior, 2014. Nos presentamos en lo que fue la marcha de la memoria el 24 de marzo, en el acto oficial, no en el acto del trotskismo, lo cual hubiera sido muy fácil, en el acto oficial, donde estaban quienes lo sostenían, pero tengo que decir que nos llegamos a una gran sorpresa. Irrumpimos ahí con una bandera que decía, fuera Milani, justicia por Ledo, verdad por Malvinas. Frente, y nos paramos bien frente al escenario principal, donde se leyó todo el documento oficial, que en una parte decía, si Milani es culpable, hay que juzgarlo. Sí. O sea, nuestra posición fue bien clara, en la marcha oficial, y donde tengo que decir que nos llevamos una gran sorpresa, porque se nos aplaudió de los 4 costados cuando entramos. Madres, abuelas, organizaciones populares. Siempre. Solo lo sostenía una parte del poder, una parte tengo que decir, de los funcionarios. Sí. Que además bajaban la cabeza cuando le hablabas de Milani. Porque eran conscientes, yo digo, la conciencia está de lo que son los personajes. Y el apoyo de la gente siempre, en cada acto que ustedes hacen, en cada aparición espontánea y esporádica que hacen, la ovación y el aplauso, está porque justamente la gente toma dimensión de lo que es. La gente muchas veces se la trata como de que desconoce, ¿no? De que la gente no me gusta la palabra ignorante, pero bueno, ponerle que la usemos en este contexto, ¿no? De que la gente peca de ignorante, pero no. La gente sabe perfectamente qué es la historia argentina y qué personajes la compusieron. Y eso está realmente muy, muy claro en todos, y por eso la posibilidad de la ovación merecida que tuvieron aquellos que desfilaron, y en este caso el apoyo también a quienes prefirieron no hacerlo. Te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por haber venido acá. Nos encantaría poder seguir hablando horas, porque realmente siempre es muy entretenido el diálogo con ustedes. Nada más, sí, ser? por favor. Para terminar, esa actitud consecuente respecto de Milani y demás, nos costó, por ejemplo, que se retrasara más la gestión del numerito de la IGJ. Sí. Y nos enteramos de boca de quienes tenían la posibilidad y que nos habían contactado antes en otra marcha anterior, donde éramos políticamente correctos, para ver qué necesitábamos, y esto nos terminó jugando en contra, pero con numerito o sin numerito nosotros no bajamos las banderas. Vuelvo a agradecerte. Tenemos acá en la mesa algunos de los libros, hojas de ruta. Le estamos mostrando a cámara porque esto va a salir seguramente a la tarde publicado en Radio de las Naciones. Lo vamos a estar sorteando entre aquellas personas que vayan opinando y comunicándose con nosotros en la consigna del día, y esperemos en alguna otra posibilidad poder tenerte nuevamente en el estudio para seguir hablando, porque el tema de Malvinas es un tema que siempre está abierto. Ojalá en algún momento se logre cerrar, pero no en la memoria, sino en todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que sea ya bien establecido
lo que ocurrió, quiénes merecen reconocimiento y quiénes no. Dijiste una frase que me pareció muy simbólica, esto de que los gigantes se agrandan con el tiempo, y efectivamente es la historia quien pone cada cosa en su lugar. Pasa con todo y uno tiene que tener mucha tranquilidad de eso. Esperemos que ¿te tiene una primicia? Ocurra. ¿Una primicia? Una primicia. Sí. Para ustedes. A ver. No puedo dar muchos detalles. Sí. Pero bueno, cuando en el 2005 salió cuando logramos triplicar la pensión que cobrábamos, sí. Que fue después de 120 días de acampar en Plaza de Mayo, sí. la famosa Carpa Verde, que pasó a ser pensión honorífica. Dentro de esa pensión honorífica, y que fue extendida en mala hora por Néstor Kirchner como pensión honorífica, no el haberla triplicado, fue un acierto, pero siempre, viste, hay dos aristas. Pero fue extendida en ese mismo momento a los oficiales en actividad. Sí. ¿Sí? Y suboficiales, claro, de la actividad. Y se la llamó pensión honorífica. Entraron dentro de ese cobro de la pensión honorífica un montón de gente comprometida con los derechos humanos. Sí. Bueno, hemos hecho un trabajo que está por dar sus frutos y estamos a punto de que se les dé de baja esas pensiones. Genial. A todos aquellos que están imputados en alguna causa por derechos humanos. Me parece Y fantástico. esto que no ocurra. salió todavía en ningún lado. Te agradezco nuevamente. Vamos a seguir con el informativo en este caso y después tenemos una hora más de programa. Te acompañamos hasta las 12. Vuelvo a lo mismo. Esta entrevista la ves a la tarde en Radio de las Naciones. El señor Gustavo Pirich pasó por el estudio de 5 mañanas. No te muevas. Chau, chau.